tardes y bienvenidos a este programa en Biosfera Televisión, tiempo de entrevista. Después tendremos tertulia. Hoy, en ausencia de Paula Delgado, vamos a hablar de asuntos que tienen que ver en la capital de la isla con todo aquello que prácticamente se nos cayó transcurrido el primer trimestre del año: el comercio, la hostelería, el turismo, y que a final de año vemos como algo está levantando la cabeza, pero en cuanto asomamos un poquito cae otro palo, con los ingleses, con los alemanes, con la gente de los Países Bajos también. A última hora llegan los cruceros, pero no desembarcan, pues no pueden estar a su libre albedrío. Bueno, con ganas, imagino, la persona que nos acompaña y muchos de ustedes también, o la inmensa mayoría, de que termine ya todo este 2020 y esta pesadilla y empecemos una nueva etapa. Vamos a hablar con Armando Santana, concejal en Arrecife de las áreas que le he citado. Armando, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Y supongo que los deseos a final de año son, en fin, ya que pase todo esto, sí, y reseteamos y vamos a empezar cuando buenamente se pueda, ¿no? Así es, sí. Muchísimos proyectos que teníamos sobre la mesa, además a punto de materializarse, no se han podido realizar, pues precisamente por problemas con la COVID, con esta pandemia mundial, y siempre fui optimista hasta cierto punto, ¿no? Hablábamos de que pudiera llegar una vacuna. Al parecer la vacuna ya incluso se lleva a cabo en diferentes países, además muy importante para nosotros, como puede ser el caso de Gran Bretaña, que comenzaron este mismo lunes, y luego puede esperar a que llegue a España, que se está hablando de la primera semana de enero, ¿no? El 4 de enero. Y ver cómo transcurre todo esto, y ojalá podamos salir pronto del túnel, principalmente porque la gravedad de todo esto es la crisis digamos sanitaria, donde mucha gente se ha ido. Ha sido algo terrible, pero luego también ha tenido unas graves consecuencias económicas, y esa es la que estamos hablando. Es así, ¿no? Bueno, porque claro, luego yo decía, ¿no? Parece que cada vez que levantamos un poco la cabeza viene algo que nos la acaba escachando, y la gran esperanza obviamente es la vacuna. El otro día estaba pasando, no sé qué día fue, este fin de semana estaba el AIDA ahí en el muelle de cruceros, ¿no? Sí. Frente a la fachada de Arrecife, lucía precioso, colorido, con muchas luces y tal. Sí. Pero no pueden bajar, ¿no? O se bajan en grupo, van a excursiones, y ¿para qué? Para allá, ¿no? Efectivamente, sí. Hay proyectado una serie de cruceros de aquí hasta final de año, creo que son unos 17, sí, tengo entendido que eran unos 17, que van a venir a nuestro puerto, no solo el AIDA, también estuvo TUID y otros más, ¿no? Pero claro, la situación no es la misma, ni mucho menos a la que estábamos acostumbrados en el pasado año, sin ir más lejos. Las compañías son muy estrictas con los protocolos de seguridad. No solo velan por la seguridad de los cruceristas ni la tripulación, sino también por la misma salud de la población a donde llegan. Y los grupos son en estos llamados burbujas, van a lugares determinados ya impuestos por la propia compañía, y en excursiones también organizadas por la misma, ¿no? Entonces entiendo el malestar que hay, pues, por parte del comercio y de las empresas que hacen excursiones de forma independiente a la naviera, pero esto es lo que toca y que se va a mantener al menos como 6 o 7 meses más. Yo estoy convencido que a partir de verano las cosas empezarán a cambiar. Sí es verdad, y es interesante recalcar, Jaime, que por ejemplo en este último crucero que estuvo en nuestro puerto, pues tuve una llamada de los taxistas diciéndome que ya algunos habían podido bajar, algunos de los cruceristas, y se habían desplazado a la ciudad, ¿no? Cogiendo por ellos mismos el taxi. Lo que sí es verdad que estaban molestos dentro del colectivo del taxi porque no se le había dejado, en este caso, entrar hasta el propio puerto, hasta la escalerilla, por decirlo de una forma, del avión, y han tenido que esperar fuera. Yo espero que esto se pueda solventar y que los taxistas puedan hacer su trabajo siempre y cuando se cumplan y se den las garantías sanitarias. Bueno, se supone que uno está trabajando y estará libre de contagios. Sí, y eso, sí, no, y además ellos son muchas veces lo queremos hacer, a ver, me explico, todo se hace en aras de una mayor seguridad, de garantías sanitarias y tal, pero a veces optamos por el camino más fácil, ¿no? Sí. Ellos han sido, además, un colectivo súper exquisito en todo esto, ¿no? Manteniendo los protocolos. Recuerdo además las primeras semanas duras de la pandemia. Me acuerdo, subías en un taxi. Además yo fui de los que del coche en el garaje durante 6 o 7 meses, y aquello que tenía que hacer, pues me subía a un taxi.
por muchísimas razones, porque además un colectivo lo estaba pasando mal. Segundo, también porque yo creo que el taxista te da exactamente a cómo, la temperatura que tiene la ciudad y tienes la oportunidad de hablar con ellos. Y me acuerdo que eran muy estrictos en el sentido de que no podía subir hasta que ellos lo desinfectaran, luego cuando pasaba exactamente lo mismo, en fin, y ellos chapó, ¿no? Y es verdad que han sido uno de los colectivos más afectados y ellos más que nadie quieren que vuelva a la normalidad y sobre todo que volvamos a recuperar otra vez el empuje económico que nos daban los cruceros, que tanto bien le hacen al colectivo del taxi, evidentemente. Estaba pensando que ya es meritorio subirse a un taxi siendo concejal en tiempos de pandemia. Primero todos estos protocolos, en fin, que son molestias, ¿no? Ahora te desinfecto, espérate, la mascarilla, no sé cuántos, y luego escuchar que te pongan la ciudad a caldo, ¿no? Porque... bueno, pero además... Es decir, seguro... que me refiero con eso que cuesta, esos cambios que ustedes venían ahí con unas ideas inmensas. Sí, bueno. Y todavía están por engrasar la maquinaria. Ayer Coalición Canaria les decía cómo tienen que arreglar el tema de los semáforos. Ya, efectivamente, la realidad es que ha pasado 1 año y medio y los semáforos siguen sin funcionar, esa es la verdad. Me imagino que la compañera Ángela habrá explicado por qué no se ha podido llevar a cabo esto. A mí me cuesta mucho también tener que estar dando explicaciones incluso de áreas que no son las mías, que yo lo hago gustosamente y atiendo a la gente las 24 horas. Y cuando digo 24 horas es cierto además, porque una de las cosas que más me satisface el ser cargo público es poder contestar a la gente. A mí me hace mucha ilusión después de cenar, gente que me entra a través del Facebook, del Twitter, en fin, de mi WhatsApp que es público. Tengo también un canal dentro de mi propia web para que la gente incluso pueda presentar su reclamación, subir un documento, fotografías, en fin, ¿no? A mí eso me encanta, pero a veces sí es verdad que me veo un poco atado en el sentido de que no puedo dar una explicación a muchas de las dudas que ellos me generan. Y lo que suelo hacer es llamar al compañero y sentarlo conmigo. Por ejemplo, mañana tenemos una reunión, el señor Alfredo Mendoza, que el compañero es jefe de la policía, es concejal de la policía, y una señora pues que contactó conmigo muy indignada porque ella entiende que en una parte de la ciudad algunos establecimientos de hostelería no están cumpliendo con esos protocolos, ¿verdad? Que se está, pues en este caso no se está haciendo caso omiso a la capacidad que le permite el actual reglamento, no hay protocolos de limpieza y ella entiende que no se está cumpliendo. Entonces, hablo con Alfredo, nos sentamos y mañana atendemos a esta señora a las 9 de la mañana y como ese caso, muchísimos, ¿no? Y es verdad, ha pasado 1 año y medio o más de 1 año y medio y hay cuestiones que no hemos podido solucionar. Yo creo que ya es momento, entre todos, no hablar de la herencia que recogimos y empezar a ser responsables. Yo al menos intento serlo. Pero lo de la herencia muchas veces es pues simplemente frases hechas, Sí. No, que me los dejaron hecho un desastre, pero otras veces está basado en hechos reales, es decir, que el Ayuntamiento de Arrecife por dentro, en X departamentos, no funciona todo lo ágil. Yo creo que ya lo sabe absolutamente todo el mundo y por ejemplo el tema de las luces de Navidad se les ha hecho bola. Efectivamente. Es decir, de abril o mayo que se salió a concurso, claro. Todavía no están colocadas todas. Efectivamente, eso es real, como que yo estoy sentado aquí hablando con usted y además es tan real porque sé de primera fuente, por la propia alcaldesa, de que ella dio la orden para que se empezara a trabajar con las luces de Navidad en el mes de marzo, en el mes de abril. Claro, o sea, no parece normal que no estén todavía colocadas todas. Así es, pero hubo cierta lentitud por parte de la convocatoria de la mesa, en fin, y hubieron varios retrasos, que cada uno es responsable de lo que hizo y lo que no hizo en su momento. Pero esas son las consecuencias que tenemos a día de hoy, que estamos a 20 no sé cuánto, no, 15, perdón, 15. No corramos tanto. Sí, pero ya no sé ni en el día en que vivo, pero bueno, que estamos en 15 de diciembre y todavía quedan luces por montar. Pero bueno, y ahí sí es verdad que yo defiendo a la alcaldesa al 100%, porque además lo viví yo de primera mano. O sea, Armando, vamos a sentarnos, vamos a intentar que esto no nos pase lo que suele pasar en este ayuntamiento. Y desde marzo ya la intención del grupo de gobierno era mejorar, y además yo lo recordé en este programa en alguna ocasión, que no era de recibo, que por ejemplo ayuntamientos como Díaz tuvieran un presupuesto mayor en luces que el que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan, no? Que 80.000 euros no tenía sentido. Y estamos hablando de marzo, o sea, incluso con un volumen de trabajo en algunas áreas que no es el que pudo tener, por ejemplo, servicios sociales.
Pues si Claro. eso lo llevara a servicios sociales, incluso hasta tendría un pase, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter. Yo sí es verdad que como político que tiene responsabilidad dentro del grupo de gobierno, sé cuál es el problema de ese ayuntamiento, sé que está detectado en determinadas áreas, le puedo dar el nombre de las personas, evidentemente no lo hago por responsabilidad, y sé que si eso continúa así, yo tendré también parte de responsabilidad de lo que no se haga. Es decir, que está perfectamente localizado donde está Totalmente. el embudo, el fonil. Totalmente, además, y esto, quien nos esté viendo ahora de su casa, que haya tenido responsabilidades en el anterior grupo de gobierno, sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Lo que sí es verdad que a mí me llama muchísimo la atención es que hayan pasado diferentes grupos de gobierno y no se haya solucionado. Ya. Claro, porque por ejemplo el tema de los semáforos, que también igual está un poco relacionado, ¿no? En fin, el tema de los contratos en general, Coalición Canaria estuvo ahí durante un tiempo, probablemente. Puede parecer, y a lo mejor a los oyentes les parecerá que una vez que te liberas de la presión del gobierno, de los estreses y tal, vuelven a fluir las ideas. Una vez que te mandan a la oposición. Pero no, pero no creo que sea exactamente así. Porque al final convenimos en que las luces en esta época del año incentivan, motivan a la ciudadanía en el tema del comercio. No sé cómo respira Totalmente, el totalmente. comercio. Es verdad que no han tenido ustedes la presión que tuvo Eva de Anta No. de la Cámara de Comercio, de la Asociación Arrecife Zona Centro, Centro Izquierda, Centro Derecha y todas las asociaciones que hay, ¿no? Bueno, quizá no hayamos tenido también la presión porque hemos sido un grupo de gobierno, al menos en este caso, que la parte que a mí me toca, es muy receptivo con todo el mundo y no escondernos. No sé si eso a lo mejor nos diferencia del anterior grupo de gobierno y en este caso, pues a la gente creo que si se les explican las cosas como son, pues lo pueden entender. Y en este sentido, pues son muchísimas las reuniones que mantengo, tanto con FELAPYME, con la Cámara de Comercio. Esta misma semana estamos trabajando en una línea de subvención también para la pequeña y mediana empresa en Arrecife y nos sentamos con ellos, ¿no? Entonces, creo que en eso sí es verdad que lo hemos hecho bastante bien, al menos explicarle a la gente lo que sucede y al menos darle alguna vía de solución. Bueno, quizá lo mejor que ha resistido, no sé cómo llega a final de año, ¿no? Pero desde luego ni punto de comparación con el resto de actividades ha sido la hostelería en Arrecife, ¿no? Que por cierto ayer se conoció que Lilium mantiene el sello Big Gourmand, así que habrá que es un motivo de satisfacción también, me imagino que para la ciudad de Arrecife, ¿no? Pero es lo que más ha aguantado. Sí, sin ningún tipo de duda, sí, yo creo que sí. Pero al final creo que somos una cultura, no sé si tuviste la oportunidad de leer una entrevista que le hicieron al máximo responsable de Heineken, estamos hablando de gastronomía, lo podemos decir sin ningún problema, no sé si salió en El País o en un rotativo a nivel estatal, que sentía envidia de los españoles porque os habéis criado en barras de bar, ¿no? Sí. Bueno, es cultura, ¿no? Es una cultura que... Sí, sí. Y el hombre sentía una especial envidia por nosotros, ¿no? Pues creo que sí, que al final el latino es así y el bar es una extensión de su propia casa, ¿no? De su propia forma de vida. Y en este caso la hostelería se ha mantenido, sí es cierto que algunos lo están pasando peor que otros, pero al menos creo que la parte más influyente, estamos hablando de la zona del Charco y el centro de Arrecife, ha ido bien dentro de todo esto. ¿Y qué pasa, por cierto? Que hemos hablado de luces antes, pero no, se me pasó por la cabeza y se me olvidaba lo de la furgoneta esa que hay, por ejemplo, en Arrecife. Bueno. Yo tenía un chiste, Jaime, con la furgoneta, ¿no? Decía, me acuerdo cuando los de la Coalición Canaria decían que los de Nueva Canarias no cabíamos ni dentro de un taxi ni en una furgoneta, ¿no? Sí. Pues como la furgoneta está enfrente del ayuntamiento, le digo, y son los colores verde y blanco, le digo, pues mira, esta es la furgoneta que nos trajo al gobierno en Arrecife. No, pues al final creo que es un elemento decorativo de estas Navidades, como también hay un avión en el Parque Ramírez Cerdá, y creo que es la tendencia que tienen muchísimas ciudades, pues con estos elementos, pues a llevarlos cuando son las luces de Navidad. Yo creo que ha gustado bastante, creo que la respuesta ha sido bastante positiva. Luego está el populismo, en este caso de los compañeros de Coalición Canaria, cuando dice quién va a desinfectar eso. Pues mire, la misma persona que desinfecta cuando usted se sube en una guagua y se baja, ¿no? ¿Quién lo desinfecta? A lo mejor ellos quizás no utilizan tanto el transporte público como deberían de usarlo, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, ¿quién lo va a desinfectar? Pues mire, pues manteniendo entre todos cuidado, porque si vamos a ser muy exigentes con todo esto, es muy complicado, empezando pues,
le preguntaría que quién desinfecta, por ejemplo, el asiento cuando usted se sienta en una guagua y viene otra persona y se sienta, ¿no? Ya. Lo que sí ha sido un acierto, el Belén. Sí. En fin, este año por fin se llega a un acuerdo entre todos, que ha sido un acierto, que es bonito, Sí. además con personal municipal que le añade más valor, y igual que muchas veces se habla de los trabajadores, no solo de Arrecife, en general, Sí. que los clichés estos de los trabajadores municipales, oye, pues también se tiene que hablar en positivo de ellos. Sí, Claro. no, el Belén ha sido la noticia ha sido muy positiva, o sea, el contar con un Belén de estas características en Arrecife es la primera vez que se tiene en nuestro ayuntamiento, además en el lugar donde está situado, que es en La Recoba, le da un valor increíble porque está elaborado por personal del ayuntamiento, en este caso capitaneado por Tejure. También le da valor que un gran porcentaje de toda la decoración es reciclado. Creo que es importante, también es un guiño a lo que es la ecología. Y luego también destacar que es un Belén que va a ir por fases, como me explicaban los responsables, va a ir aumentando según pasen pues, los años, y el próximo año me decían ya que incluso va a tener unas dimensiones que no va a poder entrar en la propia Recoba, ¿no? Entonces habrá que buscar un lugar fuera del propio recinto, y creo que un Belén que representa a nuestra ciudad se empieza a considerar como Belén importante en Lanzarote y Canarias, y que entre en ese circuito de visitas. Ayer, por ejemplo, estuve en Yaiza, almorzando en Yaiza, y luego pues me fui con mi madre y mi mujer a visitar el Belén de allí, que está allí en el pueblo, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a activar e incentivar la gente a la calle, la economía, ¿no? En el sentido de que uno va a ver el Belén y luego come por allí o compra en el comercio cercano, y eso también ayuda. ¿Y está abierto los fines de semana? Porque hubo polémica en el puente. Bueno, porque claro, uno cuando tiene más tiempo a lo mejor de coger a la familia, etcétera, etcétera, es en sábado por la tarde o en domingo. El sábado lo abrimos nosotros, lo abrí yo, bueno, lo abrió el técnico de turismo, porque sabes que tenemos el sábado del mercado de la Plaza de Las Palmas, y me parecía injusto que toda la gente que estaba allí en la zona, y muchos habían venido a traer los chiquillos, pues no pudieran abrir el Belén. Luego sé que estuvo cerrado 2 días de fiesta y luego se abrió sin ningún tipo de problema. Hay un convenio entre festejos con Emerlán, que es una labor impresionante, pues para que se cumplan la distancia, las temperaturas y demás, pero era necesario que la instalación se abriera, evidentemente con personal del ayuntamiento. Usted no la puede abrir y dar solo a Emerlán y ya está, ¿no? Y sé que costó pues que buscar, llegar a un acuerdo, pero al final se consiguió, y la realidad es que el Belén ya se puede visitar sin ningún problema en horarios de mañana y de tarde. Bueno, pues lo que decíamos al principio, y terminamos con eso, deseando que el 21 nos traiga mejores cosas, que la vacuna haga su efecto, cuanto antes mejor, que todos estemos estupendo, y una vez que tengamos todos mucha salud, la economía siga fluyendo, ¿no? Así es fundamental. Primero salud, y lo otro va a venir sin ningún tipo de problema. Al final, lo hemos visto, Jaime, y hablando un poquito de turismo, que en cuanto las cosas iban bien en Canarias, con esto de la pandemia, pues está todo el mundo loco con venir a Canarias a pasar sus vacaciones. Yo creo que eso también nos tiene que hacer recapacitar para ver y valorarnos un poco más de lo que significamos en el mercado turístico mundial. Claro, esta pobre gente, de todas formas, vienen aquí 10 días y cuando llevan 2 le dice su gobierno, pues, al volver, cuarentena. Y dice, hombre, ahora me lo he dicho antes de irme. Estas cosas no oían demasiado, igual que tantos anuncios, es decir, ahora PCR, ahora antígenos, ahora por la mañana, ahora por la tarde, ahora los residentes, ahora los turistas, ahora no sé qué. Y al final las aerolíneas, era una noticia justamente estas últimas horas, se hacen un poco un lío. Un caos total. O sea, en una situación de incertidumbre ha pasado con esto, pero pasa en muchas cosas en general en la vida. Ante la incertidumbre como la que hemos tenido, hay una sobrealimentación de información, y yo creo que eso confunde más que informar. Pues así. Armando, muchas gracias. Gracias. Y felicidades, no sé si nos veremos antes o no de las fiestas. Yo creo que ya es día 15, ya es hora de ir deseando feliz Navidad. Uno no sabe ni cuándo empezar ni cuándo terminar, ¿no? De felicitar en ese caso el año. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida vienen Domingo Rivero y José Ramón Sánchez, dos periodistas para terminar de intentar arreglar el país. Hasta dentro de un momento.